Saludos. Titulamos este vídeo Comprensión. Recta, plano, curva, volumen. Tierra geocéntrica toroide número 9. Decir en primer lugar que estamos en el mes de abril del año 2020 en situación de confinamiento. Y esta situación de confinamiento y todo lo que conlleva, pues creemos que es importante que nos centremos en el sentido profundo de nuestra vida. Entonces, en relación con esto, pues nosotros vamos a realizar dos puntos principales. El primer punto, pues, sería en relación con el sentido, explicar algo más del marco teórico que hemos expuesto en un vídeo anterior. El marco teórico de una creación primaria y de una creación secundaria, porque este marco teórico que nosotros hemos compartido, pues nos puede responder preguntas, nos pueden responder preguntas esenciales sobre el sentido de la vida, el sentido profundo. Entonces, a esta cuestión es la primera que vamos a desarrollar, y la segunda cuestión en relación con el título, que nos dice comprensión de la recta y comprensión de la curva, porque esto nos puede a nosotros ayudar a no dejarnos confundir por las diferentes representaciones que estamos haciendo nosotros y que también hace pues la geometría sagrada. Por ejemplo, la estrella tetraédrica o la estrella de 6 puntas, pues a veces se ve desconectada, por ejemplo, de la flor de la vida. Y el toroide, por ejemplo, pues a veces no se sabe integrar. Entonces, dijésemos así, para unir en comprensión estos aspectos, es por lo que también hacemos este vídeo. Esta sería la segunda cuestión. La segunda cuestión sería la recta y la curva en la realidad, porque estos esquemas son mediante rectas o mediante curvas. Entonces, llegar a comprender que lo que existe en esta realidad desde un principio, como hemos expuesto nosotros, en dos vórtices que son estructuras rotatorias, evidentemente curvas, pues todo se realiza aquí y la fuente realiza todo mediante curvas. Por tanto, la línea recta es un constructo hipotético importante porque nos ayuda a la comprensión, a representar ideas y esquemas en un plano, pero no quiere decir que tenga existencia. Entonces, esos dos puntos fundamentales son los que vamos a desarrollar. Y en un vídeo siguiente, en relación con la creación, pues vamos a tratar de un modo práctico, pues, esta creación, cómo se representa esta creación mediante estructuras en volumen. Entonces, este es el título que vamos a ir desarrollando. Entonces hemos dicho que en primer lugar vamos a clarificar algo, la cuestión que hemos planteado en un vídeo anterior de dos tipos de creaciones. Nosotros hemos dicho que nosotros estamos actualmente aquí en una creación secundaria y que tuvo que haber una creación primaria diferente a esta. Entonces, este esquema para nosotros no ha surgido por capricho, ni mucho menos, sino nos ha surgido por una necesidad que nos impone nuestro discernimiento, porque comprobando la realidad concreta, cuando ya la persona despierta y ve que todo desde un principio pues está alterado en contra del ser humano y de perjudicar al ser humano, pues entonces eso pues nos lleva a la necesidad, dijésemos así, lógica y de comprensión de que esta no ha sido esa la creación de la fuente, por una sencilla razón y muy elemental,
ningún elemento vivo y una unidad, y nosotros hemos dicho ya que el universo es uno y diverso, ningún elemento vivo de todos los que podemos observar, pues combate contra sí mismo. Eso sería tan absurdo como nuestra mano derecha pues golpease a la mano izquierda. Por tanto, si eso es lo que está establecido aquí, pues quiere decir que esto no ha sido producto, esto tiene que tener otra explicación, esto no puede ser producto de una creación, dijésemos así, unitaria, porque no tiene ningún sentido este establecimiento. Por tanto, nosotros a las dos creaciones, la primaria y la secundaria, decimos que nos puede contestar preguntas fundamentales existenciales, como por ejemplo la pregunta que una persona normal que no llega a profundizar, pues sería la pregunta: ¿Dios crea un mundo negativo? Porque eso puede estar preguntándoselo muchas personas que están despertando. Es decir, ¿cómo es posible que una fuerza superior que ha creado esto, si es que existe, porque incluso entonces se plantearía la posible existencia de un creador, incluso se tendería, incluso muchos, de modo lamentable, muchos pensadores también piensan que no es un creador positivo, sino simplemente un demiurgo, y eso no tiene para nosotros ningún sentido. Entonces, ¿cómo es posible por qué Dios crea un mundo negativo? Entonces, nosotros, si ya decimos que esta es la creación secundaria, pues se responde esta pregunta de modo esencial. Dios no ha creado un mundo negativo, Dios ha creado una creación primaria. Ahora bien, esa creación primaria pues sufrió un descenso dimensional, vamos a decirlo de esta manera, de tal manera que se originó esta creación secundaria en la que estamos. ¿Y cuál sería el elemento motivador de este descenso? Pues lo que toda la persona conoce, que es el libre albedrío, de esa forma sencilla y elemental. El libre albedrío sería el causante. Porque resulta que una auténtica creación participativa, no puede prescindir de ninguna manera del libre albedrío. Si prescindiese del libre albedrío, pues ya como hemos visto en algunos esquemas anteriores, pues sería la divinidad en sí misma, no sería una creación realmente exterior a ella, y sobre todo en una situación de equilibrio que se pueda decidir con libre albedrío. Entonces es imprescindible que exista el libre albedrío en una creación auténtica en que la fuente pues dispone mediante 6 pasos una situación de un equilibrio muy perfecto. Pero ese equilibrio muy perfecto, donde estamos ubicados y donde estuvimos ubicados en esa creación primaria, pues el humano, precisamente por ese libre albedrío, podría haberlo roto, y de hecho pues lo rompió. Eso es a lo que nosotros no tenemos duda, porque dio lugar pues a esta creación secundaria. Entonces, este esquema que nosotros, este marco general que hemos compartido de creación primaria y creación secundaria, pues da sentido a esta pregunta: ¿cómo es posible que Dios crea un mundo negativo? Pues no lo ha creado Dios, se debe al libre albedrío. Y también otra pregunta importante sería, entonces, ¿esta creación secundaria es algo definitivo? Es decir, ¿esta es la creación ya que se ha llegado a ella y no más? Nosotros decimos, pues no, la creación secundaria no es ni debe entenderse como un proceso no terminado. Es decir, sería un proceso, pero que no está terminado. Y que el humano, pues es parte fundamental de este proceso. Porque mientras exista manifestación, pues entonces el humano, nosotros estamos convencidos, sabemos que entonces el humano será el equilibrante, el que está en ese punto justo de equilibrio, mientras exista manifestación. ¿Y cuándo terminará este proceso? Pues entonces este proceso terminará de 2 maneras. Bien, cuando termine la manifestación, es decir, que la fuente diga, bueno, pues hasta aquí ha llegado esta manifestación. Pues ahora me voy al mundo inmanifestado, podemos decir. Es decir, a la no creación exterior. Entonces, ahí pues puede terminar, y también cuando el humano reintegre la creación primaria, o bien se reintegre en la creación primaria, porque para eso realmente es lo que nosotros consideramos que este proceso no está terminado de esta
esto es un proceso y no está terminado. O sea, no es algo definitivo esta creación secundaria. El ser humano, pues aquí tiene una parte importantísima. Bien, él mismo, mediante su equilibrio con la fuente, pues él reintegrándose en la fuente, y no sabemos, es porque esto ya es especulativo, si al mismo tiempo él se reintegraría, pero también podría ser que el mismo humano haga que toda la creación se reintegre en la creación primaria. Eso también entraría dentro de esta posibilidad. Por tanto, la pregunta segunda existencial, que sería si esto es algo definitivo, pues nosotros decimos no debe de tomarse como algo definitivo y ya terminado, ni mucho menos esta creación secundaria. Esto es un paso, es un proceso, y ahora en este momento que estamos, pues ya aprendemos que existe también ese origen oscuro de separarse de la fuente, pues está actuando, y está actuando para seguir aquí reinando y manteniendo esta creación, y manteniéndose él de un modo, dijésemos así, no queremos emplear palabras duras, pero de un modo que no sea advertido, pero rigiendo y organizando realmente pues esta dimensión. Por tanto, este marco teórico que hemos expuesto de la creación primaria y de la creación secundaria, a nosotros personalmente, y pensamos que quizás a algunas personas buscadoras le puede dar sentido existencial, a nosotros nos lo da, porque como ya decimos, es un sinsentido, una autoagresión o una autovampirización. Eso no tiene sentido, y como eso es lo que está aquí predominando, por tanto, eso nos lleva a la consecuencia de que esta no es la creación primaria. Esto en relación con el marco de creación primaria y secundaria, que a nosotros pues son marcos fundamentales de comprensión, por lo menos, al menos para nosotros, y que lo vemos cada vez más reflejado en la realidad. Entonces, en relación con lo que decimos de la línea recta y la línea curva en esta realidad, pues nosotros decimos que en esta realidad es todo curvo, porque los mismos vórtices que estamos viendo aquí, creativos, pues son curvas que crean líneas magnéticas que se curvan y curvan todo lo existente. Y además es de una forma lógica, porque la curva significa una salida y una vuelta y un retorno. Por tanto, esto es esencial. El ser humano está aquí, pero para volver y retornar sería una curva de retorno a la fuente. Entonces decimos que estas líneas que son curvas ellas y lo curvan todo. Por eso este sería, por ejemplo, uno de los modelos del toroide, que todos son curvas. Aquí no existe ninguna recta, aunque parcialmente, como vamos a ver, parcialmente las curvas hacen un campo de fuerza que te da la sensación de que es una recta. Pero eso lo vamos a ver, porque eso sería, dijésemos así, el muro de Bloch. El muro de Bloch que da esa sensación, y por eso a muchos pues les lleva a confundir y pensar que a lo mejor esta Tierra puede ser plana. Entonces, la recta, por tanto, nosotros decimos que la línea recta no existe en la realidad, solo existe en la representación en un plano virtual. Es decir, cuando nosotros ponemos un papel y aquí hacemos eso es un plano, solamente ahí existe en esa representación. Y también existe esa línea recta en la vivencia y en la experimentación parcial y subjetiva. Pero decimos subjetiva, es decir, no existe objetivamente. Por ejemplo, cuando una persona ve el horizonte totalmente recto o el suelo plano, entonces ahí existe, pero existe de modo subjetivo, porque eso es, dijésemos así, una forma parcial y una interpretación parcial, pero como totalidad no es ni puede ser plana. Entonces el horizonte, el agua, los desplazamientos, por ejemplo los desplazamientos en aviones, pues no muestran que tengan que adaptarse a ninguna curva. Entonces todo eso lo experimentamos nosotros como rectos o planos, porque vivimos realmente en un plano de equilibrio electromagnético, y está formado este plano de equilibrio electromagnético por una tensión polar, como hemos visto esos dos polos, polo norte, polo sur, girando,
y esos van creando una tensión y entonces te crean un plano de equilibrio. Un plano de equilibrio, nosotros, para que la persona tenga una idea, pues hacemos la semejanza de un plano o tabique que se forma cuando unimos dos pompas de jabón. Cuando unimos dos pompas de jabón, sus tensiones forman un plano de equilibrio. Y entonces ahí, en ese plano de equilibrio, es donde está el ser humano, porque el ser humano es el equilibrante y nos ha puesto la fuente precisamente la situación de equilibrio. Por eso lo vemos todo plano y por eso nosotros estamos verticales. Pero como totalidad no puede ser plano, y esto nos gustaría a nosotros que llegasen las personas a entenderlos realmente, porque en la realidad todo se curva en el toroide universal, porque los toroides todos son curvos. Entonces aquí, por ejemplo, es lo que queremos nosotros decir, que la tensión del éter que separa dos esferoides, que es el esferoide cóncavo y el convexo, al igual que, por ejemplo, aquí las tensiones del aire interior, que forman las dos pompas de jabón, pues forman este tabique entre dos pompas de jabón que es plano. Y entonces este plano es el que hace pensar en que la Tierra puede ser plana. No, la Tierra realmente es curva, pero la existencia concreta del humano pues está en ese equilibrio, en un equilibrio electromagnético. Entonces que lo podemos reflejar así. Nosotros buscamos manera de representar este concepto. Así, por ejemplo, estaría aquí en ese punto que simula la planicie, o en este punto que simula la planicie, pero estando aquí realmente sus pies estarían pisando la concavidad, y el cielo que ve pues sería la convexidad realmente. Entonces aquí, por eso decimos que nosotros experimentamos la Tierra como plana, pero afirmamos que como totalidad es cóncava y convexa. Por ejemplo, aquí un ser humano, este es el suelo, y hemos puesto aquí esta curva para representar la concavidad. Y él mira al cielo, y este es el cielo, y el cielo es convexo en relación con el suelo, cóncavo y convexo en rojo. Y entonces él mira, y entonces aquí está el plano del horizonte. Y este plano del horizonte es la unión electromagnética que separa y une estos dos esferoides para que nosotros podamos estar aquí en el centro. Entonces esta tensión de los dos planos pues te crean este horizonte plano, y por eso el ser humano pues llega a pensar que todo es plano, pero ni mucho menos. Todo es un esferoide, el suelo que pisa es un esferoide como este, cóncavo, que se curva. Entonces aquí vemos el ser humano, ve salir el sol por el este, como estamos viendo aquí, sale por el este y se pone por el oeste. Y entonces, pues todos son giros y todos son curvas, y así la fuente pues nos establece aquí, pero eso lo comprobamos en todas las estructuras aquí de esta Tierra, todas las estructuras vivas, pues todo es curvo realmente. Entonces, este punto tercero queremos exponer, decir la creación, que son 6 días de la creación, ver que es en una representación, esos 6 días de la creación, en una representación recta y en una representación curva, pero en el plano, es decir, en el plano te pones tú en un folio y te pones a realizarlo. Entonces, pues en líneas rectas sería lo que se llama la estrella de 6 puntas, en líneas rectas, y en líneas curvas en un plano, y seguimos con el plano, pues sería la flor de la vida, como están viendo que todos son curvas. Entonces estos son dos representaciones, pero que están representando exactamente lo mismo, y lo están representando mediante curvas y mediante rectas y en un plano. Y en un volumen, pues estos serían los cuerpos geométricos, que esto está más próximo a la realidad, porque toda la realidad es un volumen mediante líneas curvas. Entonces en volumen también lo puedes representar mediante líneas rectas por dos tetraedros. Esto es un tetraedro que es el cuerpo en volumen mínimo. El cuerpo en volumen mínimo que puedes establecer es un tetraedro, que son 4 caras, como estamos viendo, y este es otro tetraedro. Si los dos tetraedros se insertan uno en el otro, pues te forma esta figura que es el doble tetraedro. Y también este doble tetraedro también es semejante, si lo pones en el plano, a la estrella tetraédrica. Y más exacto y más aproximado pues es mediante bolas que nosotros en el vídeo siguiente lo vamos a realizar físicamente para que lo vean. Entonces, mediante bolas magnéticas, esto sería la estructura en volumen.
volumen porque están viendo que en realidad esto es una de estas, para que vean la semejanza. Esto es un triángulo, 3 puntas de la estrella y el otro por detrás, otras 3 puntas. Es decir, esto en realidad en un plano sería la estrella tetraédrica, al igual que esto que estamos viendo aquí. Entonces esto lo pondremos nosotros en el siguiente vídeo, formaremos esta figura, porque todo en realidad sigue unas mismas leyes y nosotros siempre tenemos que centrarnos otra vez, cada vez que hagamos una ampliación, pues al inicio. Al inicio son simplemente una triunidad, un centro que crea dos vórtices que son curvas, giros y curvas, y mediante 6 pasos pues se da lugar a esta figura o a esta figura, sobre todo a esta figura más que a esa, porque todo es curvo, como decimos. Terminamos en este vídeo deseando para nosotros y para todos salud, fuerza y discernimiento.